que se conecten. Las personas que están ingresando, que al ingresar aparezcan con el nombre de Eduardo Quiroga, les pedimos el favor que se renombren porque no entendemos por qué están ingresando y aparece el nombre de Eduardo o aparece el nombre de Sofía. Perdón, ¿y cómo? Hola, mi nombre es Teresa Ibancó, yo soy de Tucumán. ¿Y cómo lo hacemos? Que me acabo de dar cuenta que estoy con el nombre de Eduardo. Hola Teresa, ¿cómo estás? Mira, en el Bueno, ¿Cómo? recuadro tendría que haber como un icono de tres tú puntitos y ahí te aparece la o en opción de, participa, bueno, si les parece entonces, no sé, vamos arrancando, así también después no se nos hace más tarde. También por respeto a quienes se conectaron de manera puntual, igual recuerden que esto va a quedar grabado y va a ser subido al canal de YouTube de la coalición. Así que bueno, empezando, bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a este segundo encuentro de ciclo de charlas organizado por la Coalición Interamericana para la Desinstitucionalización, bajo el nombre La desinstitucionalización de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe, una deuda pendiente. Primero me presento, mi nombre es Ana Sofía Soberón, soy trabajadora social y formo parte del equipo de salud y vida independiente del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS en Argentina, que es una de las tantas organizaciones que conforma e integra la coalición. Como saben, estos encuentros están siendo convocados por la coalición, que es un espacio conformado por distintas organizaciones de personas con discapacidad, de derechos humanos, de personas con trayectoria y experticia propia de 7 países de Latinoamérica. Y es en este espacio que tenemos por objetivo poder crear un espacio de cooperación a nivel regional y global en pos de garantizar los derechos de la vida independiente y la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad, así como todos los otros derechos que están en la Convención, también de la observación número 5 del Comité, y las directrices sobre desinstitucionalización, incluso en situaciones de emergencia, de Naciones Unidas. La idea de hoy en esta charla, como dice su título que la convoca, Agendas de Cuidados e Institucionalización en América Latina, propuestas que vulneran nuestros derechos, es poder reflexionar justamente sobre cómo muchas veces los modelos y la agenda en general de los cuidados no siempre son pensados en articulación con los principios que trae la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo cual puede ser problemático, puede traer riesgos, ya que puede llevar justamente a prácticas que más bien institucionalizan a las personas y que por lo tanto vulnera o termina vulnerando derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, ahí también viene a colación que es justamente relevante poder reconocer la capacidad jurídica y los apoyos necesarios para que justamente pueda ser de manera efectiva el garantizar el derecho a la vida independiente, ¿no? Y para esto es que hemos convocado a 3 personas, 3 compañeros que seguramente nos van a brindar valiosos aportes para tener en cuenta al momento de pensar, hablar e implementar modelos de cuidado en nuestros países, ¿no?, en la región. Ellos son María Soledad Cisternas Reyes de Chile, Carlos Ríos Espinosa de México y Gabriela Troyano de Argentina. Antes de comenzar a darles la palabra, solo para aclarar cuestiones de la dinámica, en este primer momento vamos a hacer la presentación de cada uno y van a tener el momento para exponer sus ideas, sus reflexiones en torno a este tema. Van a tener más o menos 15 minutos para poder hablar. Y después de eso va a haber un segundo momento en donde vamos a habilitar a que quienes estén presentes puedan hacer preguntas, comentarios en torno a lo que vaya surgiendo a lo largo de esta charla. También conforme vayan escuchando pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Ahí tenemos a nuestra compañera Claudia Zapata que va a estar recopilando las preguntas para poder también retomarlas, recuperarlas en este segundo momento. ¿Sí? Así que bueno, sin más, y en primer lugar quiero darle la palabra justamente a María Soledad Cisternas Reyes. Ella es licenciada en Derecho, tiene un magíster en Ciencias Políticas, es abogada, profesora de Derecho e investigadora.
Participó en el Comité Ad hoc de Naciones Unidas para la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y luego fue electa para formar parte del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad durante los periodos 2009 a 2012 y 2013 y 2016, siendo en este segundo periodo presidenta del comité. Posteriormente, entre el 2017 y 2023, fue enviada especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, también integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile y directora de la Fundación Dignitem. María Soledad, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te doy la palabra. Estás muteada, María Soledad, perdón. Estás con el micrófono apagado. Ahí te lo van a activar. Si no, Karen, si puedes habilitar quizás desde el usuario como estás como host. ¿Me repites, porfa, quién le debo? María Soledad Cisternas. Tiriri. A ver. Karen, ¿pudiste encontrar el Sí, estoy usuario? tratando, pero no. María Soledad Cisterna, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero no, no me deja. Uy, no te la puedo creer. No me pedí Eh, preguntarle, pero Hace un no. rato estaba funcionando el micrófono, es muy raro. Eh, Espera, miramos. Soledad. No, si quieres déjame, te voy a hacer host a ti, a ver si te deja a ti. Dale, ahí intento. Sepan disculpar los inconvenientes, está siendo un día en el que no nos está no nos está acompañando la tecnología. A ver, Listo, ya te... Hola, a ¿me ver un escuchan? ratito. ¿Me escuchan? Sí, Ah, ya, sí, ahí. cambié el dispositivo, pero A ver, suena como- está haciendo eco con algo. Sí, Quizás hay que salir del otro dispositivo. sí, ahí parece que estamos listos. No, no, sigue. Ahora, Ahora sí, ya, ahora me parece que está mejor. Ay, muchas gracias y muy disculpas bien. los No, inconvenientes, no, María Soledad. no te preocupes, se entiende. Estamos a tanta distancia y quiero lo primero agradecer a la coalición por la invitación que me ha hecho para estar en este importante momento, ¿no? De conversación, de diálogo, de debate. Y yo quiero partir diciendo, porque me atengo a las preguntas orientadoras, en cuanto a los riesgos de la institucionalización, ya sabemos que se afectan derechos como la misma igualdad, se llega a la discriminación, se afecta la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, también la libertad y seguridad de la persona. Y aquí quiero hacer un stop, porque fíjense que la institucionalización, es la privación de libertad que no está en las constituciones de los países. Las privaciones de libertad están reguladas en las constituciones, sin embargo, esta no aparece en las constituciones y eso ya es un aspecto bastante oscuro, por decirlo de alguna manera. Luego, por supuesto, el riesgo de la vida uniforme que se produce en las instituciones, las situaciones de crear dependencias aprendidas y desempoderar a las personas con discapacidad, el sometimiento a cirugías invasivas, irreversibles, esterilizaciones sin consentimiento o tratamientos sin consentimiento como la terapia electroconvulsiva. Quiero
después darles algunos casos sobre estas situaciones y decirles que es muy importante también poner en evidencia eh, cuando se producen violaciones de derechos específicas en casos. Por ejemplo, acá en nuestro país ya salió la sentencia de una mujer que internada en un centro psiquiátrico fue violada por un funcionario. Fue condenado y logró extraditarse desde Estados Unidos porque él se había escapado. También la situación ocurrida con personas con discapacidad intelectual que estando en un centro de internación eran sometidas a todo tipo de sujeciones físicas y mecánicas, incluso con una tabla en la espalda de las personas, y estas sujeciones las hacía el director del establecimiento, que era un psicólogo. Él fue destituido de su cargo, se procedió al cierre de la institución. Y no podemos olvidar el emblemático caso de Jiménez Lara contra Brasil, perdón, Jiménez López contra Brasil, persona con discapacidad psicosocial que al ser internada al otro día su madre lo encuentra muerto con señales de maltrato y encadenado. En este caso, la Corte Interamericana resolvió en contra del Estado de Brasil, obligando a la indemnización de perjuicios a la familia, a realizar cursos de capacitación, a efectuar disculpas públicas. Y ahora, en el 2024, la Corte señaló que el Estado cumplió toda la condena al país. También como adelanto que Chile, porque desde nuestros países también hay ebullición en este tema, y desde Chile entonces se ha iniciado una acción por la terapia electroconvulsiva sin consentimiento y en algunos casos sin anestesia y aplicada a menores de edad. Y que esperamos que esta acción sea muy decidora y muy simbólica para lo que representa este caso, que es de tortura, francamente, de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Dicho esto, me interesa sobre todo ir a la segunda parte, porque todos ya conocemos de los riesgos, de las dificultades que se presentan en situaciones de internación. Es algo que quienes estamos en el tema, la coalición lo sabe, estamos en esta disyuntiva desde hace 17 años en que entró en vigor la convención. Por lo tanto, una mora en el cumplimiento de las obligaciones bastante larga. Y si vemos las observaciones finales del comité en la última sesión, en varios de los países hizo largas recomendaciones que se centran en dos pasos principales. La desinstitucionalización, por supuesto, y crear estrategias para la inclusión en la comunidad de las personas con discapacidad. Entonces entramos en tierra derecha de lo que nos interesa, ¿no? Realmente es cambiar todo eso que llaman sistema de institucionalización y que finalmente es un antisistema. No podemos hablar de sistema, es un antisistema, toda vez que viola los derechos humanos. Entonces esto debe cambiarse. Y para cambiarse, lo más importante es la decisión política, jurídica y financiera de los estados para precisamente fortalecer los servicios que se prestan en la comunidad, incluida la asistencia de la persona. Sabemos que para una desinstitucionalización hay un paso previo, preparativos de la desinstitucionalización, que implica que con la persona directamente se trabaje las actividades de la vida diaria, pero no solo eso, sino que se obtengan ciertas compensaciones previas a la desinstitucionalización, como por ejemplo que tenga bienes básicos para la vida, que cuente con un cierto dinero en efectivo para iniciar esta vida independiente e incluido en la comunidad, que se pueda lograr que esa persona sea titular de aportes a sus ingresos, independientemente a que
tenga trabajo, porque no son incompatibles el apoyo a los ingresos, el aporte a los ingresos, que el tener un trabajo. Y también el lograr la indemnización, la reparación y la garantía de no repetición. Esto es básico en la preparación. Pero luego también está esta segunda fase de la desinstitucionalización, que va de la mano con la primera y que se refiere precisamente a crear los entornos adecuados para esta desinstitucionalización, que implica reforzar los servicios en la comunidad, que el Estado invierta en esto, que invierta en fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad, a las organizaciones que pueden prestar apoyo entre pares, que pueda prestar apoyo económico o financiamiento directamente para la capacitación de los funcionarios. ¿Y la capacitación en qué? En los derechos de las personas con discapacidad, enfrentando la denominada nueva filosofía de los servicios comunitarios para las personas con discapacidad. También debe haber campañas de toma de conciencia para que sea un quehacer de toda la comunidad, no solamente del Estado, no solamente de las organizaciones, no solamente de prestadores de servicios, sino de todas las empresas, también las organizaciones internacionales y de quienes brindan cooperación internacional. Ahora, creo que es importante señalar, y aquí voy a decir mi punto de vista muy personal, que muchas veces cuando se habla de las estrategias de desinstitucionalización que implican llegar al objetivo de un plan de acción concreto, con acciones medibles, con plazos determinados, muchos que no están en el ambiente como nosotros creen que es cerrar las instituciones y dejar a las personas prácticamente en la calle, en el abandono. Y ustedes y yo sabemos que no es así. Por lo tanto, creo que en la estrategia, lo primero es reforzar mucho la presentación de lo que significa fortalecer los servicios basados en la comunidad, para que estos servicios se presten de forma domiciliaria, residencial o incluso a través de asistente personal. Y el asistente personal será en muchos casos muy significativo, porque será aquella persona que estará al lado de la persona con discapacidad para facilitar su participación plena y efectiva en la sociedad. Entonces, un concepto básico, medular para este mensaje es precisamente el cambio de filosofía en los sistemas y servicios que prestan atención a las personas con discapacidad. Y hago énfasis en esto porque, y aquí vamos a ir a la teoría del cuidado, ¿no? La teoría del cuidado surge en los movimientos feministas. Eso no es novedad para nadie, está escrito en ONU Mujeres, y entonces lo que busca principalmente es la compensación económica de quienes cuidan eh, gratuitamente a otras personas, pero hoy día la teoría del cuidado amplió y se habla de tres dimensiones: la de los derechos de la persona que requiere un cuidado, y no todas las personas con discapacidad requieren cuidados. Nos referimos a aquellas que requieren un cuidado, que en el caso de personas con discapacidad vamos a preferir hablar de asistencia personal o apoyo personalizado, ¿ya? Con nombre y con apellido. Entonces, también otra dimensión es del autocuidado, para que precisamente las personas tengan esparcimiento, recreación, mantengan su salud física y mental. Esto está en directa consonancia con el ODS número 3, que busca y pretende garantizar el bienestar de todas las personas a todas las edades. Y luego
estos servicios tienen que tener ciertas condiciones, ¿no? De disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad. Pero también fíjense que se habla para la sostenibilidad de los servicios, se habla de las R's que significan la responsabilidad hacia el cuidado de las personas, también las recompensas que sean eh, compatibles o proporcionales a la labor que se presta, que haya redistribución de las tareas del cuidado. Y claro, aquí se ve que la teoría es amplia porque la redistribución habla del Estado, de las personas, de la familia, de hombres, de mujeres, y va en relación al cuidado personal, al cuidado de otros y al cuidado del planeta. Pero aquí nosotros estamos hablando del cuidado de las personas con discapacidad y por eso les decía que prefiero hablar de la asistencia personal o apoyo personalizado para utilizar el lenguaje de nuestra convención. Piensen que la convención en un solo momento habla del cuidado y lo habla en el artículo relativo a la protección social, ¿ya? Pero los movimientos de discapacidad sabemos que no queremos ser objetos de protección. Queremos que valga el principio pro persona, en que se respete la voluntad, las preferencias, que no haya influencia indebida, ¿no es cierto?, ni conflicto de intereses al prestar estos servicios. Y a la vez, quiero decir que esta filosofía, nueva filosofía de los servicios que se basa en derechos humanos, también alcanza a lo que quiero dejar bien claro, que el cuidado y el apoyo no son lo mismo, ¿ya? En general, para personas con discapacidad, insisto, vamos a hablar de los apoyos personalizados, ¿ya? O la atención personalizada. Y por eso tenemos que tener en cuenta que el apoyo como tal es un concepto que jurídicamente aparece en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con un, eh, con un rol específico, que es el apoyo para la capacidad jurídica. Esa es la función del apoyo jurídicamente hablando a la luz de la Convención. Y si miramos nosotros el estudio que hace la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enero 2025, veremos que en cumplimiento de la resolución del Consejo de Derechos Humanos que se refiere al sistema de apoyos y cuidados, los toma como una expresión conjunta el sistema de cuidados y apoyos, pero se encarga de decir que no son lo mismo. El cuidado y el apoyo no son lo mismo, ¿ya? Y eso yo quiero que lo tengamos presente. Ya para ir concluyendo, estoy resumiendo mucho, escribí sobre el tema de la diferencia jurídica entre el cuidado y el apoyo, y lo vemos claramente en los ejemplos de nuestros países, de la región, que han consagrado los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica y en otros instrumentos el tema de los cuidados. O pueden haber sacado adelante el apoyo y todavía estén pendientes sacar adelante las leyes o políticas públicas sobre cuidados. Estamos hablando de una Argentina, de un Perú, Colombia, Costa Rica, e incluso México, que nuestro colega Carlos Ríos debe saberlo mejor que yo. Entonces, lo que quiero finalizar diciendo, la idea fuerza de esta presentación que hago es precisamente fortalecer la idea de la agenda para las personas con discapacidad basadas en este apoyo, atención personalizada. Pero el apoyo, jurídicamente hablando, tiene que ver con la capacidad jurídica y la expresión de la voluntad. Y eso tiene que ser la estrategia más clara que se pone presente cuando de la mano va el concepto de desinstitucionalización. Eso es lo que puedo decir hasta ahora y después en preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, María Soledad. La verdad que bastante clara sobre los conceptos que deberían poder ser la base, ¿no? Para poder pensar justamente
las políticas de cuidados, sobre todo cuando son pensadas, ¿no? Para las personas con discapacidad, en esto que hacías, esta distinción sobre la necesidad de hablar de cuidado como asistencia o como apoyo personalizado y separarlo de lo que tiene que ver el apoyo en sí desde la capacidad jurídica distinto del cuidado, ¿no? La verdad que es muy esclarecedor y desde ya que seguramente van a aparecer preguntas, les recuerdo que las pueden dejar en el chat o si no, bueno, hacia el final podrán hacerlo tomando la palabra. Y ahora pues quisiera darle la palabra a Carlos Ríos Espinosa. Carlos es abogado, experto en justicia penal y en derecho internacional de las personas con discapacidad. Formó también parte del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entre 2011 y 2014. Participó activamente en la jurisprudencia del Comité sobre capacidad jurídica, tortura, derecho a la libertad y acceso a la justicia, y actualmente es director asociado en la División de Derechos de las Personas con Discapacidad para Human Rights Watch. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Te doy la palabra para tu exposición. Muchas Bien, muchas gracias a todas y a todos. Yo soy Carlos Ríos, soy un hombre de 60 años, uso lentes, tengo ya el pelo entrecano y atrás de mí pues tengo una serie de libros, un estante con libros, un escritorio que es réplica del que usara el revolucionario mexicano Pancho Villa y también tengo un cuadro pintado por un pintor chileno que se llama El Fantasma, que describe pues justo una mujer y un fantasma y una niña, ¿no? Que están en el mismo espectro. Bueno, yo quiero agradecer muchísimo la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes sobre esta temática que ahora nos convoca. Empezando por decir que sí, es una agenda, la agenda de cuidados, que tal como se está desarrollando hasta ahora, pues tiene algunos elementos de preocupación, ¿no? Para la agenda de los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, sí hay que reconocer, pues, la validez, ¿no? De lo que están planteando los grupos, los movimientos feministas que están promoviendo esta agenda, ¿no? La preocupación surge, me parece, principalmente de la falta de participación de organizaciones de personas con discapacidad en la agenda, ¿no? Somos, por supuesto, actores principalísimos. Olvidé decir, por supuesto, que yo soy usuario de silla de ruedas, tuve polio a los 4 meses y por eso tengo una discapacidad física con altos requerimientos de apoyo, digámoslo así. Entonces, para mí es un tema existencial, ¿no? Además de una pasión profesional. Entonces, como les decía, esta agenda se ha desarrollado pues al margen del movimiento de personas con discapacidad y creo que tiene muchos objetivos que convergen, que se podrían construir sinergias muy importantes y creo que nos corresponde a quienes nos dedicamos a este tema en organizaciones de derechos humanos u organizaciones de personas con discapacidad, pues exigir, ¿no? Que exista un diálogo permanente para que pues justo las organizaciones de personas con discapacidad y el movimiento de personas con discapacidad, pues participen activamente no solamente en el diseño de estos sistemas, sino también en su gestión y en su supervisión y en su monitoreo. Bueno, preocupado por estos temas, yo en el 2023 hice un informe, bueno, preparé una investigación que di a conocer en septiembre del año pasado, que describe bueno, plantea cuáles son las falencias que tiene el primer sistema de cuidados que se implementó en América Latina, que es el que tiene Uruguay. La República del Uruguay tiene un sistema de cuidados desde 2015 y bueno, es un sistema muy interesante que plantea ya como uno de sus componentes la asistencia personal, cómo ellos conciben la asistencia personal, pero que tiene este problema justo de que no involucró profundamente a organizaciones de personas con discapacidad. Entonces, colegas de el movimiento de Uruguay, pues me dicen que ellos sienten que se secuestró
¿no? El concepto asistencia personal y se le dio, bueno, un estatus legal, ¿no? Pero sin que se corresponda con lo que en el movimiento de personas con discapacidad llamamos asistencia personal. Entonces, a partir de este estudio, ¿no? Que lo que encuentra es problemático, primero, las referencias discursivas a personas con discapacidad y a personas mayores, que es la narrativa de la dependencia. Entonces, constantemente la ley de Uruguay sobre que establece el sistema integrado de cuidados, pues hace alusión a las personas con discapacidad como personas dependientes. También lo hace con respecto a las personas mayores. Y esto ciertamente es problemático porque, como saben, existe la obligación de los estados de promover una imagen positiva de las personas con discapacidad y evitar el estereotipo, ¿no? De la persona con discapacidad como sinónimo de dependencia. Entonces, eso es un tema muy problemático de la ley, ¿no? Y bueno, entre otros que tiene también, que se basa en un esquema, un modelo que atiende a cierto tipo de discapacidades y que en alguna medida pues sí convive, ¿no? Con todavía institucionalización de personas con discapacidad, ¿no? Esto se los hice notar, tienen en sus programas de trabajo quinquenales, pues la idea de que la institucionalización es una forma alternativa de cuidado. Y eso, pues como saben, es muy problemático. Tendría que revisarse con cuidado, ¿no? El planteamiento de que esto pueda, la institucionalización, fungir como un sistema alternativo de cuidado. Entonces, bueno, a partir de este examen, de este estudio, porque como saben, los otros países de América Latina ponen a Uruguay como pues el faro luminoso que hay que seguir para la implementación de estos sistemas. Entonces, toda la idea de tener este informe, pues justamente es decir, sí, es un avance ciertamente importante, pero tiene pues muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y uno de ellos es justo la necesidad de que se incorpore la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad en este sistema. Entonces, en lo personal, yo estoy trabajando en algunos países, incluido el mío, México, que está también trabajando para la creación de un sistema nacional de cuidados. Y lo que queremos es empujar la idea de que esto tiene que incorporar también la noción de apoyos para la vida independiente. Entonces, aquí en México hemos formado una coalición de organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, en el que, por ejemplo, están involucradas la Organización Mexicanas con Discapacidad, que reúne a más de 500 integrantes de mujeres con discapacidad y que pues tiene presencia en 28 estados de la República Mexicana, y Human Rights Watch, que como saben es una organización internacional de derechos humanos. Yo trabajo en la División de Derechos de Personas con Discapacidad y también la plataforma de comunicación que se llama yo también tengo discapacidad o yo también tengo relación con personas con discapacidad. Ese es el moto, ¿no? Porque alcanza la dimensión de quienes estamos cubiertos, ¿no? Por los derechos que prevé el Derecho Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, pues a un número importante de personas, ¿no? Entonces formamos una coalición que se llama Cuidado sí, apoyo también. Entonces, justamente para resaltar la idea de que compartimos la preocupación de que los estados sencillamente han desplazado las obligaciones que tienen para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad hacia sus familias y que la gran proporción de quienes se dedican a las labores de soporte, de apoyo, de asistencia, de cuidados de niños, niñas, personas con discapacidad y personas mayores son mujeres. Entonces, eso, por supuesto, aplaudimos que se resalte la necesidad de que el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones
de justamente brindar los apoyos necesarios para la vida independiente. Entonces, hablamos de cuidados sí y apoyos también, y justamente con la idea de que se incorpore el concepto de apoyos para la vida independiente en el sistema, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que plantea María Soledad, a quien saludo muy afectuosamente, respecto de que si bien tienen algunas cosas comunes, pues son ciertamente conceptos que tienen que ser considerados en su especial dimensión. Yo aquí, pues, me atrevería a decir lo que la convención dice, ¿no? La convención menciona apoyos, ¿no? Cuidados, perdón, cuidados primero, refiriéndose principalmente a niños, niñas y adolescentes. Y si se fijan ustedes, el concepto apoyos es utilizado en diversos artículos de la Convención para referirse a el ejercicio de diversos derechos, pero siempre apoyos justamente informados con los principios básicos de la Convención, y uno de los principales principios, dijo, el que primero está señalado en el artículo tercero de la Convención, que prevé la definición de los diversos principios. El primero es atender a la voluntad, preferencias y el derecho de las personas con discapacidad a decidir sobre sus vidas. Y esto tiene un impacto importante en la manera en que como concebimos los apoyos, porque los apoyos necesariamente tienen que estar bajo el control de la persona que los requiere. Entonces, es un derecho fundamental de las personas con discapacidad y de las personas mayores también, ahora que ya se va a empezar o se ha empezado a discutir un tratado internacional específico para personas mayores, tienen el derecho, repito, a tener un control sobre sus sistemas de apoyo. Y eso es lo que es inadecuado, me parece, de algunos planteamientos de política pública del movimiento de cuidados, que establecen, por ejemplo, la idea de crear estancias de cuidado para personas con discapacidad. Bueno, cuidado, porque eso se nos puede convertir en instituciones, o abiertamente, ¿no? Plantear como una alternativa de cuidado, pues la institucionalización. Entonces, en nuestro caso, ¿no? La convención alude al derecho al apoyo, ¿no? Para referirse al acceso a la información, al ejercicio de la capacidad jurídica, a la posibilidad, apoyo para prevenir, identificar y denunciar explotación y otras formas de violencia, servicios para la participación comunitaria, incluida la asistencia personal, ese es el artículo 19 de la Convención, apoyo para la movilidad y la asistencia humana, apoyo para niños, niñas y adolescentes y con discapacidad y sus familias, para hacer efectivo el derecho a una vida familiar, apoyo para la educación inclusiva, el apoyo entre pares, eso es súper clave, ¿no? Que está previsto en el artículo 26 de la Convención, y también pues el apoyo no humano, como la posibilidad de acceder a la tecnología y a otras dimensiones. Ahora, creo que, y no, ese es el impulso que nosotros estamos queriendo darle a la agenda en México, la necesidad de generar modelos que son, me parece, muy ricos en la posibilidad de intervención de personas con discapacidad. Estamos planteando que como forma de apoyo, ¿no? Y como parte del sistema, tiene que darse el financiamiento público a centros de vida independiente para que sean personas con discapacidad quienes los dirijan, quienes los administren y quienes sirvan como referente para los distintos tipos de servicio que son necesarios para la vida independiente. Se pueden plantear modelos como los que existen en algunos países, incluidos en América Latina, Costa Rica, aunque están teniendo muchas dificultades, en Australia, en Suecia, en Japón, en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, existe la ley, así se llama la ley de rehabilitación, cuyo artículo séptimo se refiere a los centros de vida independiente y sí les otorga
facultades, por ejemplo, para la desinstitucionalización de personas con discapacidad que todavía viven en instituciones. Soy consciente del tiempo y bueno, yo quisiera agradecer nuevamente la invitación y por supuesto para ampliar, nosotros somos una coalición que ahora está generando testimonios personales de qué entendemos por apoyo y lo hacemos desde la perspectiva existencial de quién usamos apoyo humano de una manera intensiva. En mi caso, yo ya utilizo asistentes personales, pues prácticamente 24/7, ¿no? Porque pues lo requiero y bueno, esto se puede hacer de otra manera y lo que habría que hacer es sinergia con el movimiento de cuidados para asegurarnos de que esta agenda incluya los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu participación, por tus aportes. La verdad que muy interesante lo que están armando en México. Y bueno, ojalá que también pueda seguir circulando la información. Sobre todo creo que es clave, uy, perdón, lo que dices en torno a uy, la participación, perdón, de las personas y organizaciones con discapacidad como protagonistas, ¿no? Que puedan ser protagonistas efectivamente en estos procesos, en estos diseños de políticas públicas y de también poder reclamar, ¿no? Poder estar ahí. Así que la verdad que es súper valioso. Bueno, y por último, como última compañera que va a estar acá compartiéndonos también sus reflexiones, está Gabriela Troyano. Gabriela fue diputada nacional en Argentina y en ese marco fue vicepresidenta de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados del país entre los años 2013 y 2017, donde presentó diversos proyectos de ley con eje en los derechos de las personas con discapacidad. Y hoy en día Gabriela es presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI, en Argentina. Gabriela, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la posibilidad de participar a las personas con discapacidad en este debate, que por la experiencia que estamos teniendo en estos últimos tiempos en Argentina, no es tan fácil visibilizar esta capacidad jurídica que tenemos las personas con discapacidad para poder llevar adelante no solamente una vida autónoma e independiente, sino también de poder planificar nuestras vidas. La verdad es que clarísima, María Soledad y Carlos, voy a tratar de no repetir algunas cosas que tenía pensadas decir y empezar contándoles una situación que no solamente está en el ámbito de Argentina, sino que es en el ámbito latinoamericano y creo que también a nivel mundial esta lucha que estamos teniendo por defender nuestros derechos. Sabemos que hace 17 años Argentina eh, adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en todo este tiempo fue una constante lucha e incidencia para poder modificar nuestra legislación y también, aparte de modificar la legislación, que hemos logrado avances importantes, aunque no tenemos una ley marco conforme a la Convención. La realidad es que hacer cumplir la legislación vigente es muy difícil y creo que es algo común en los pueblos de Latinoamérica. Y comentabas, Carlos, lo de Costa Rica, que es un ejemplo en vida independiente a tomar, pero que están teniendo serios problemas. Eh, y bueno, creo que es un eje muy importante el modelo de vida independiente que lleva adelante Costa Rica, que está en similitud, ¿no? con el movimiento de vida independiente de Estados Unidos y que Japón ha logrado articular muy bien en sus centros de vida independiente. Nosotros en Argentina hemos estado en Ginebra en el 2022 y en marzo del 2023 han dado las recomendaciones generales. Esas recomendaciones hoy
parecen que están a siglos de distancia en Argentina, porque la verdad que este gobierno que tiene un toque de perversidad, en donde a las personas con discapacidad, pero también a los adultos mayores que han sufrido y sufren en las marchas que hacen por reclamo de acceso a una vida digna, que es lo que establece cualquier tratado de derechos humanos, violencia física y han llegado a la muerte. No solamente, digamos, que estamos en presencia de una mirada asistencialista por parte de muchos y cambiar del modelo médico al modelo social de la convención. Si antes costaba, ahora cuesta mucho más, porque en algunos aspectos creo que estamos tocando el modelo de prescindencia. Este modelo de prescindencia que hace que las personas en Argentina hoy por hoy no puedan acceder a sus tratamientos, no puedan acceder a las rehabilitaciones, en donde se han liberado las prepagas, en donde no se han actualizado los montos de algunos prestadores, y esto va directamente en contra de las personas con discapacidad porque no pueden acceder a servicios de asistencia educativa, por ejemplo. Entonces, hay debates que teníamos que vamos involucionando, ¿no? Tuvimos un decreto que recién hace unos días fue modificado, pero que trataba a las personas con discapacidad como débiles mentales, idiotas, volviendo, ¿no? Un retroceso terrible. El artículo 12 de capacidad jurídica realmente el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es abogado, lo desconoce absolutamente. Nosotros hemos llevado a Naciones Unidas este debate porque en la modificación del Código Civil se habla de capacidad restringida, ¿no? Entonces, esta dicotomía, y fíjense que hoy por hoy esto estamos yendo muchísimo para atrás porque en el quite de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, que era un acceso a la seguridad social, se están haciendo auditorías donde no se cumplen con los procesos legales, se hacen citaciones, pero después las citaciones no se hacen en el lugar de residencia de la persona, muchas veces se hacen a un hospital o a un centro de día donde la persona ya no está. Bueno, muchísimas irregularidades donde hay informes que se los podemos acercar. eh, y esto va en oposición directa, ¿no? A la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad. Cuando Argentina empieza a hablar el tema de cuidados y comenzamos a tratar de incorporarlo también en la agenda internacional, siendo junto con México, Uruguay, actores muy importantes. Hoy por hoy la misoginia del presidente hace que se persiga todos los derechos que tienen que ver con las mujeres y mucho más hacia las mujeres con discapacidad. Em, Decir que la restricción hacia el acceso a derechos es tan importante que ha dado lugar a una ley de emergencia en discapacidad que ha sido votada en la Cámara de Diputados con 2/3 del conjunto de diputados, hoy está en senadores. Y estamos también con las organizaciones de personas con discapacidad y todos juntos. La verdad que hay muchas organizaciones de derechos humanos, universidades nacionales y también de prestadores haciendo fuerza para que esta ley se apruebe. Pero es una emergencia que es una emergencia, somos conscientes las personas con discapacidad, que es a nivel nacional. En este marco, todo lo que tiene que ver con el reclamo del cupo laboral, del transporte, del acceso a la salud, es tremendo. En cuanto a la accesibilidad,
en todas sus formas, cada vez es más complicado visibilizarlo y llevarlo adelante. En el año 2022 hemos presentado, por ejemplo, una demanda por el tema de la impresión de billetes que sean accesibles para todas las personas, que sea un modelo universal, tomando ejemplos como ejemplos muchos países de Latinoamérica, entre ellos México, y recién hace un mes sale una sanción favorable diciéndonos a las organizaciones que nosotros no le podemos decir al Banco Central qué tiene que hacer, pero que el Banco Central, pero que la Cámara de Diputados y Senadores sí debe accionar en este sentido. Y cuando hablamos de autonomía y cuando hablamos de vida independiente, sabemos que para las personas con discapacidad y con discapacidad intelectual y psicosocial, lo que es el manejo de dinero es muy importante y los apoyos para un manejo de la economía de la persona también es sustancial. Eh, en Argentina seguimos teniendo, en lo que hace a la institucionalización de personas con discapacidad, una fuerte incidencia en la privación de libertad hacia personas con discapacidad intelectual o psicosocial en donde seguimos no se le da, digamos, la posibilidad de accesibilidad en lenguaje para que esas personas con discapacidad intelectual puedan defenderse en los juicios. Esto es terrible, esto ha hecho que la Comisión por la Memoria tiene informes muy importantes con respecto a esta situación. Los fondos destinados a las políticas públicas de discapacidad, por supuesto que han sido restringidos, como ha sido restringido todo aquello que tiene que ver con políticas sociales y lo que tiene que ver con cuidados, alimentación, también. En Argentina se ha conformado en el 2024 un espacio de organizaciones que se llama la Cocina de los Cuidados, donde ya van por el quinto informe, donde las organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad participamos y llevamos este debate que bien manifestaban María Soledad y Carlos acerca de la figura de la asistencia personal y la figura de los apoyos, ¿sí? Porque es una condición necesaria de la autonomía y porque además personas con y sin discapacidad está demostrado que somos interdependientes y que todos en determinado momento de nuestras vidas necesitamos apoyos. Por eso es tan importante los trabajos que en este sentido se puedan hacer. Recuerdo en el foro académico que se hizo en México sobre los cuidados, justamente un tema de accesibilidad tenía que ver con la accesibilidad eh, de los dispositivos electrónicos, que para las personas con discapacidad, en mi caso tengo discapacidad visual, son muy importantes la asistencia tecnológica para poder brindarnos una autonomía y una vida independiente. Sin embargo, por otros colectivos, esto no estaba visibilizado ni era tan claro. Creo que el tema de la interseccionalidad de los temas es muy importante y el unirnos y como colectivos de distintos extractos y de distintas reclamos, tenemos que estar unidos en esto. Los adultos mayores en su último congreso también han planteado el tema de los cuidados como que no son sujetos de cuidados, sino que quieren seguir gozando más allá de su edad de su autonomía. Y esto creo que es muy importante. Como logros en la legislación de Argentina, quiero también designar, fue una actividad conjunta de muchas organizaciones feministas, REDI entre ellas,
el logro de que por ley se prohíban las esterilizaciones sin consentimiento, si bien sabemos que sigue siendo una práctica común dentro de la institucionalización. No hay muchas denuncias, es difícil acceder a las denuncias porque en general una mujer, niña, adolescente con discapacidad va a ser esterilizada a edad temprana cuando tiene su primera menstruación, y esto es consentido por sus familiares, con lo cual es muy difícil, eh, y esto se agrava con las faltas de estadísticas a nivel general, acceder a información. Si bien con la ley lo que se posibilitó es hacer incidencia con respecto a esta situación y a las distintas instituciones eh, privadas y públicas acerca de esta situación. Pero quiero dar un ejemplo de un caso que tuvo Redi en un manicomio de la ciudad de Rosario, en Argentina, donde a una mujer con discapacidad psicosocial que tiene esquizofrenia, em, todos los meses se le aplica una inyección o un dispositivo para que esa persona, un dispositivo anticonceptivo, ¿no? Es una persona que está institucionalizada, ¿para qué requiere un anticonceptivo? Son todas estas cuestiones sin consentimiento que subyacen y que no se visibilizan. Quiero abordar también el tema de otro caso que tuvimos en Redi y que es un tema, creo que muy, muy importante en cuanto a discapacidad. Nosotros recién en el Código Civil se modificó en el año 2015, que consideraba a las personas sordas como menores, y tuvimos un caso eh, este año de una persona sorda, una mujer institucionalizada en el Hospital Moyano, donde esta persona fue diagnosticada en una guardia como paciente con esquizofrenia. La persona que la atendió no era intérprete de lengua de señas. El médico no la llegaba a comprender a esta persona. El hospital no puso un intérprete con lengua de señas y por los gritos de esta mujer consideraron que tenía esquizofrenia. Esta estigmatización de las personas sordas es terrible. Es terrible porque justamente la falta de un apoyo, como puede ser el intérprete de lengua de señas, hace que esta persona sea diagnosticada e institucionalizada. Estas cosas siguen pasando en Argentina y nos interpelan profundamente en garantizar estos derechos. Nosotros queremos hacer hincapié en la necesidad de cumplir con la convención, cumplir con la consulta obligatoria a las organizaciones de personas con discapacidad. Es muy común escuchar en nuestro país periodistas, médicos, diputados, senadores seguir hablando de discapacitados. Es algo que a pesar de haber leyes aprobadas con capacitación obligatoria, sigue existiendo y es realmente grave, porque desde ese lugar se posicionan luego cuando debaten las distintas leyes dentro del Parlamento, y la sociedad en su conjunto también, digamos,
escucha y aprende de estas personas que no se refieren en forma correcta, que no respetan la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que no escuchan a las organizaciones de personas con discapacidad. Y me parece que es algo esencial. En Nada sobre nosotros, sin nosotros, la necesidad de realmente acatar las directrices que tienen que ver con la salud mental y interpelarnos a todos los colectivos que participamos para garantizar este modelo universal, que como modelo universal de derechos humanos tiene que justamente acobijarnos a todos, a las personas con y sin discapacidad, más allá de la etnia, de sus preferencias sexuales y de todo tipo, digamos, de discriminación posible, de edad. Bueno, eh, dejar acá, quedar a disposición y agradecer nuevamente a la coalición y a los organizadores de este evento por la posibilidad de participar. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu exposición, por compartir todo lo que se viene realizando aún en un escenario tan adverso y creo que con mayor necesidad, ¿no? De poder estar ahí y dar las discusiones que son necesarias, ¿no? Para no seguir en esa línea de involución y por el contrario, poder seguir avanzando para seguir garantizando los derechos de todas y de todes. Eh, bueno, pasamos ahora a este segundo momento más de intercambio, de preguntas. Sé que ahí Teresa Ivancó quería hacer un aporte también a partir de la intervención de Gabriela y tenemos también una pregunta que se rescató en el chat. No sé si después hay alguien más que también quisiera intervenir, pero bueno, por lo pronto empezamos contigo, Teresa, si te parece. Ok, ok, gracias. No, nada, digamos, yo siguiendo un poco la línea de María Soledad con la teoría del cuidado, hay que aclarar que la observación que se le hace al Estado argentino en el año 2023 pone, digamos, en énfasis tres situaciones que me parecen muy puntuales traerlas acá a este encuentro, ¿no? Primero, el tema de las internaciones involuntarias, que Gabriela lo estaba explicando muy bien, pero que hay que entenderlo en esta línea, que si bien es teórica, debe ser práctica, de lo que establece la ley de salud mental en su artículo 3, la historicidad de la persona, no es lo biológico, sino justamente el diagnóstico tiene que ver con lo que dice el artículo 3 de la Ley de Salud Mental de Argentina, entendiéndolo también como que el diagnóstico no puede generar una situación de riesgo a la persona en su singularidad. Y como decía Gabriela, estas salvaguardas que muchas veces, digamos, no hay técnicos que estemos, acá hay muchos expertos, pero digamos, la especificidad en discapacidad y especialmente en salud mental hace que muchas veces las internaciones involuntarias tengan un fin, digamos, que no es reparador, y ahí, digamos, el sistema de apoyos que explicó Carlos y que explicó también María Soledad tienen que ver con entender también el sistema de salud mental comunitario, ¿no? Acá hay una interacción entre los ambas. Me parece muy importante que el apoyo jurídico dentro de también estos espacios lo tengamos en los consentimientos informados, porque muchas veces, y acá hablo de la institucionalización, muchos consentimientos informados como preforma no cumplen el estándar internacional, que también lo explicó María Soledad. Este es mi aporte. También quiero decir que eh, más allá de la ley, los manicomios siguen abiertos en la Argentina, en Tucumán siguen. Y lo peor, digamos, de todo esto es que con el avance del derecho, en Argentina estamos en un momento de un impasse muy grave con respecto a la reparación de derechos humanos de las personas con padecimiento mental por parte del Estado. Nada más, era solamente un aporte. Muchas gracias, Ana Sofía. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, retomando una de las preguntas que había surgido en el chat, que surgió mientras estaba hablando María Soledad, pero también creo que la pueden contestar también Carlos Ríos y Gabriela, es ¿qué debería tener un programa o estrategia de desinstitucionalización? Algo fueron, creo, mencionando en las distintas exposiciones, pero bueno, si quieren por ahí quizás profundizar algo en esa línea. Si quieres No sé. parto,
Dale. Bueno, me refería a eso en la presentación, ¿no? La estrategia de desinstitucionalización a lo que aspira es a llegar a un plan de acción bien específico y determinado con plazo, con acciones determinadas, etcétera. Ahora, la estrategia, como se ha dicho acá, debe contemplar y ser participativa en su elaboración y también en la evaluación, si esto está resultando o no. Y el énfasis que yo puse a sabiendas de todas las violaciones de derechos que se cometen en institucionalización, precisamente reafirmar la importancia de los servicios en la comunidad, incluida la atención domiciliaria y residencial y la asistencia personalizada. Quiero reiterar que la agenda de cuidado, y como decía Carlos, no ha gozado con la participación de las personas con discapacidad, porque como bien señalé al inicio, el cuidado en la convención fue muy cuidadosa. Porque ahí sí se escuchaba a las personas con discapacidad y por eso no habló del cuidado en general, sino que en protección social habló solamente del cuidado temporal, en razón de ciertas circunstancias, ¿no? Pero por lo mismo el tema del apoyo con apellido, como le llamo yo, tiene que ser importante, aun cuando sí creo que la forma de dar realce al apoyo para la capacidad jurídica debe ser dejando muy alto el tema del apoyo con salvaguardia, porque la capacidad jurídica es prerequisito no solamente para la vida independiente y ser incluido en la comunidad, sino para ejercer todos los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Eso es lo que diría yo. El énfasis en el fortalecimiento con esta nueva filosofía de los servicios basados en la comunidad. Gracias, María Soledad. No sé si Carlos o Gabriela quisieran también Sí, complementar. creo que es clave tener un programa, como decía Soledad, de identificar, ¿no? Cuáles son los distintos servicios que serían necesarios, ¿no? Para tratar este tema. Como les comentaba durante mi presentación, creo que el modelo de centros de vida independiente bueno, tiene varias funciones un centro de vida independiente. Uno de ellos es justo la posibilidad de tener entre pares la formación de destrezas para la vida independiente, ¿no? Que eso es clave, la posibilidad de contar con una comunidad de personas con discapacidad que puedan orientar, ¿no? Respecto de los distintos temas que implica vivir de forma independiente. Que como bien lo señala la observación general del comité sobre el tema, no significa vivir solo, ¿verdad? Sino vivir en la comunidad, vivir de forma independiente, significa tener control sobre con quién, cómo y dónde se quiere vivir, ¿verdad? Entonces, eso es clave y eso, pues, por supuesto, se puede generar una red de apoyos dependiendo del tipo de requerimientos de apoyo que se tengan, ¿no? Entonces, eso tiene que ser construido, esa cantidad y calidad de servicios, ¿no? Porque por supuesto, me tocó casos al visitar uno de los más grandes centros de vida independiente en la ciudad de Chicago el año pasado, pues ellos me comentaban, hay personas con discapacidad que no se sienten seguras de estar en la comunidad por la ausencia de servicios. Y esto yo lo he documentado en directo, ¿no? En las investigaciones que he hecho en Brasil, ¿no? Un compañero que recién falleció a inicios de este año porque vivía con su madre, pero hubo un apagón de luz, él tenía distrofia muscular progresiva y literalmente se ahogó en su casa por no contar con un generador eléctrico que hubiera podido alimentar la máquina de CPAP que necesitaba para poder vivir. Entonces, eso que, pues sí, he visto instituciones que te proveen ese servicio, oxígeno a las 24 horas, alguien que lo esté monitoreando, en fin. Entonces, son sistemas de apoyo muy intensos que tienen que estar incrustados y encriptados en la comunidad, ¿no? Para efecto de que las personas con discapacidad puedan vivir con seguridad. Eso es clave, ¿no? Entonces, programas así
de vivienda, no necesariamente proveer vivienda en propiedad, pero por ejemplo estos centros de vida independiente que planteo, este en específico tenía un programa de vivienda que, por ejemplo, ayudaba a mediar con los arrendadores de departamentos para hacer los ajustes necesarios para que los inquilinos con discapacidad pudieran vivir, o conflictos específicos que se puedan generar, o incluso hacer incidencia para efecto de los cambios de política pública que tienen que ocurrir, la accesibilidad en el transporte, la posibilidad de volver los distintos servicios accesibles para todas las personas con independencia de la discapacidad que tengan, ¿no? Entonces, y sobre todo combatir, pues, esta ambiente tan capacitista que todavía prevalece, que sí plantea que ciertas personas con discapacidad sencillamente no pueden vivir en la comunidad, ¿no? Entonces, combatir ese estereotipo y mostrar, documentar, hacer investigación respecto de los costos de las instituciones, no solamente costos en términos de cuánto cuestan en términos económicos, sino el costo para las libertades, ¿no? Eso es una cosa muy importante, que asumamos una teoría de los costos, ¿no? También en términos de derechos, ¿no? En el estilo en que lo plantean filósofos tan connotados como Amartya Sen, como Martha Nussbaum, ¿no? Que plantean, pues, una sociedad que realmente fomenta el crecimiento económico, es una que fomenta el crecimiento de las capacidades, ¿no? Y eso es, creo que, clave para el caso de las personas con discapacidad. Conocí en las investigaciones que hice en Brasil, en instituciones, personas que para poder ir a cenar, por ejemplo, pues tenían que pedir permiso al comité técnico de la institución, y entonces una serie de profesionales hacían la evaluación de si era pertinente o no salir a cenar, o a, pues, disfrutar la vida en comunidad, ¿no? Para personas con discapacidad. Entonces es una situación, pues, realmente muy dramática, que viven millones de personas, ya me atrevo a decir millones, en la región de América Latina, que viven institucionalizados, y que veo esta agenda de cuidados que se está desarrollando y que está teniendo el impulso decidido de muy importantes agencias como la CEPAL, como el BID, como ONU Mujeres, como una oportunidad, ¿no? Para hacer sinergia con estos movimientos y acercarnos y realmente presionar y exigir que se nos incluya en estas agendas, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Ana Gracias, Sofía. Carlos. Gaby, no sé si quisiera sumar algo más. Y yo quería un poco comentar una experiencia que se hizo acá en la provincia de Buenos Aires. Hay otras experiencias también en Córdoba con esto de viviendas comunitarias, donde las personas no necesariamente, como decía Carlos, tienen que vivir solos, pero sí em, viven en una vivienda con acompañantes. Acá en Argentina tenemos dos figuras, las figuras de acompañante terapéutico, que es una figura que es para las personas con discapacidad psicosocial y está orientada o está integrado a lo que es el modelo médico, porque está dentro del grupo, digamos, médico. Y en la ley de las personas con discapacidad de Argentina está contemplado el asistente domiciliario, ¿sí? En donde fíjense que hasta el mismo nombre después fue modificado y ese asistente domiciliario tiene la posibilidad también de estar en forma externa, pero fíjense el concepto de que la persona con discapacidad tiene que estar dentro de su domicilio, no puede tener una vida en la comunidad. Estas casas de medio camino para personas, digamos, que salen de una internación en una institución manicomial, han jugado un rol muy importante, ¿sí? Si bien hacen falta apoyos y un tema que también se trata muy poco y que es importante tenerlo en cuenta porque no puede ser denegado, que son los ajustes razonables, ¿sí?
Y tener en cuenta también dentro de las directrices que hay personas con discapacidad, como por ejemplo lo manifestaba Carlos, que él es usuario de silla de rueda y utiliza un asistente personal, que no es un acompañante terapéutico, que tiene que ver con otra cosa. Entonces, yo digo, hay una necesidad de establecer estos apoyos. El caso de Costa Rica, del Centro de Vida Independiente Morfo, que está hecho al modelo japonés, es muy interesante porque son las mismas personas con discapacidad que eh, lideran los centros de vida independiente, o sea, el centro de vida independiente tiene como condición la composición del más del 50% de personas con discapacidad. Ellos son los que organizan la forma de asistencia, la cantidad de horas que se requieren, porque por supuesto hay personas con discapacidad que requieren asistencia y otras no, pero también es importante decirlo que esa persona asistente tiene que poder ser elegido por la persona con discapacidad, que tiene que ser una persona de confianza, porque estamos hablando de un asistente que a lo mejor nos va a ayudar a bañarnos, ¿sí? O tiene que ser un asistente que quizás nos acompañe a realizar una transacción inmobiliaria, no sé, a comprar una propiedad. Tiene que ser alguien de nuestra confianza, ¿sí? Eh, y después ver también que la situación de las familias donde hay personas con discapacidad es una situación donde esa familia se empobrece. Entonces, la cuestión social, la pérdida, digamos, la falta de asistencia, de que esa persona pueda acceder a un trabajo, que lo decía muy bien María Soledad, son temas que son causales de discriminación, porque no estamos en igualdad de condiciones que las otras personas. Y lo que pasa muchas veces en las familias es que cuando eh, fallecen sus familiares y no tienen nadie a cargo, terminan siendo institucionalizados porque el Estado no brinda ese apoyo necesario para que la persona pueda seguir viviendo en forma independiente. Y acá quiero citar un caso que nos tocó a Redi, una persona con esquizofrenia que vivía con su padre de 97 años y él dice, yo hago todo, pago, cocino, yo estoy bien, me manejo, pero mi papá tiene la curatela. Entonces, cuando él se muera, ¿yo qué voy a hacer? Me van a mandar a una institución y tengo eh, casa, tengo lugar donde vivir, sé manejar el dinero, lo estoy haciendo. Bueno, él pedía, yo quiero una capacidad restringida, decía. Entonces le decimos, no, capacidad restringida, no. Tenés que tener la capacidad plena, si tenés para demostrar que podés vivir en forma independiente. Bueno, terminamos derivándolo porque también es muy difícil acceder a tener un abogado. Entonces terminamos, se terminó el caso yendo a la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, la clínica jurídica en Derechos Humanos e Discapacidad, que tomó el caso y lo está siguiendo, que ya ha tenido experiencias en la eliminación de curatelas en un caso de una mujer con discapacidad, Clara Goitía, de 37 años, que hizo el proceso en Argentina inverso de tener que demostrar su capacidad jurídica, en donde la verdad es que los mismos jueces y las personas que tuvieron a cargo evaluarla a Clara, tenían un claro desconocimiento de la convención, de la situación y este criterio tan capacitista que expresaba Carlos y que para Clara se le complicaba porque ella no habla, señala, tiene un método de comunicación aumentativo alternativo y bueno, tiene un asistente personal, que es una figura
que en la provincia de Buenos Aires, si bien no está todavía legislada, porque no ha sido aprobada la ley, la obra social de los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires en distintos periodos lo aceptó o no, ahora estamos en un impasse, pero bueno, digo como que son experiencias que demuestran que esto se puede hacer y que son también buenas prácticas al momento de decir que esto no se puede. Eso sí, sin presupuesto no hay posibilidad. Y la realidad es que los presupuestos, por lo menos en nuestro país, lo que termina pasando es que no se ejecutan en su totalidad. En esto, tanto ASIG como el CELS tienen datos con respecto tanto a salud mental CELS y con ASIG con respecto al tema presupuestario, que son muy importantes y que se visibiliza esto y el poco porcentaje del Producto Bruto que se asigna a discapacidad, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, Gabriela. Creo que había un compañero que estaba queriendo tomar la palabra, no sé si... Sí, ¿nos dices tu nombre, por favor? Gracias, soy Raúl Aris, soy presidente de la Radio Diferencia ONG, una institución de Valparaíso, Chile. Quiero referirme muy brevemente por el tiempo a tres puntos que me parece que lo digo en mi calidad de usuario o persona en situación de discapacidad por causa psíquica, que me parece relevante y que han dicho aquí los panelistas, especialmente la panelista de Chile, la última señora panelista y el abogado. En primer lugar, con respecto a la desinstitucionalización, eh, con la nueva ley aquí en Chile, o sea, con la nueva ley, nueva forma de salud comunitaria que se quiere hacer, se está implementando en Chile, se está sacando de los asilos que eran los hospitales psiquiátricos que estaban las personas de por vida, a llevarlos a otros contextos un poco más humanos, entre comillas. He hecho yo, por ejemplo, a hogares protegidos. ¿Y qué sucede? Hace poco supimos que se vulneraban los derechos humanos de esas personas porque las mismas malas prácticas se repiten en lugares más reducidos que se supone que son más humanos, pero la cosa sigue igual en algunos casos, como el que tuve que denunciar públicamente eh, aquí en Valparaíso, en un lugar aquí. Lo segundo, falta de apoyo a las organizaciones sociales de usuarios de salud mental aquí en Chile. La nueva ley integral de salud mental en Chile no contempla el apoyo financiero para que estas organizaciones, como por ejemplo la que cual presido, puedan realizar su labor tan importante que no cumple el Estado, ni siquiera el Ministerio de Salud. Nosotros somos las organizaciones que nuevamente a los usuarios de salud mental los integra, los devuelve a la comunidad y a la vez los vuelve a ser personas con dignidad y con derechos. Eso lo hacemos nosotros y no tenemos recursos y el Estado no se preocupa de que continuamos y que tenemos mucho que decir y proponer para cambiar las cosas en la sociedad. Y tercero, con esto termino, con respecto a la voluntad anticipada de la persona usuaria de salud mental, es importante que se haga muy anticipadamente cuando está en plena facultad de capacidad de decidir, porque en una notaría legalmente con abogado, con tutor, como corresponde, en un espacio libre y tranquilo, y no como se quiere hacer en cierto modo los hospitales o de parte del Ministerio de Salud que está aplicando una nueva política de, de- de agregar como antecedente la voluntad anticipada del usuario, que se haga de forma independiente y aparte, porque hay una cuestión de fondo que no se, tal vez no se está en condiciones de una cierta tranquilidad y libertad para poder decidir sin presiones. Y lo otro que quiero agregar, y con esto termino, es que también, como decía la señora Gabriela, hay una cuestión de epistemológica, o como decía la señora Teresa, de que la enfermedad psiquiátrica no solamente es algo provocado por los factores biopsicosociales que la gatillan, sino que es una cuestión también biomédica, es una cuestión genética, que están las dos cosas juntas. Entonces ocurre, y con esto termino,
que en ciertos momentos la voluntad anticipada tiene que estar hecha con mucha anticipación, con plena facultad del usuario de salud mental, porque en momentos de crisis han habido casos que se han negado a recibir tratamiento psiquiátrico para poder recuperarlas y volver a funcionar. Y hay funcionarios que no están capacitados, no entienden la situación, acceden a la voluntad de crisis de la persona y no la someten a un tratamiento o no le ayudan con un tratamiento psiquiátrico para poder recuperarla y quedan abandonados a su suerte y con peligro de su vida, que se anden en la calle y lo atropellen, que hagan, que les pase cualquier cosa. Yo lo digo por experiencia. Creo que eso es relevante también considerar y con eso cierro lo que quería decir y agradezco a los panelistas y la oportunidad de poder expresar estas cosas. Muchísimas gracias, Raúl, por tu intervención. La verdad que además ha sido como una buena síntesis también de recuperar todo lo que los tres invitados nos han compartido a lo largo de sus exposiciones. Hay una última pregunta que quedó, que por ahí si la podemos hacer. Sé que por ahí no es para hacerla tan resumida la respuesta, pero bueno, porque es una cuestión también, un tema que suele aparecer mucho, y es qué se puede decir sobre la institucionalización que se dé de forma voluntaria, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, bueno, esto, ¿no? Cuando una internación es voluntaria, involuntaria, está previsto en el marco legal, pero bueno, ¿qué se puede decir al respecto en línea de lo que veníamos discutiendo ahora? No sé si alguno quiere retomar esa pregunta, Carlos, María Soledad, Gabriela. Solo para clarificar, institucionalización, ¿alguien que quiere vivir en una institución o alguien que se quiere internar en un hospital para servir, para recibir Ahí no, servicios o apoyo de salud mental? ahí no sé si Laura Rosales creo que fue quien hizo la pregunta, no sé si quieres hacer la aclaración, Laura. Estás con el micrófono muteado. Uy, justo no se escucha. A ver, creo que está escribiendo en el chat. Sí, alguien que quiere vivir en una institución, aclara en el chat. Bueno, el comentario general, la observación general del artículo 19, la observación general número 5 del comité, iba a prever un artículo, un párrafo que finalmente después se quitó respecto de la posibilidad de que las personas con discapacidad decidieran, ¿no?, vivir en instituciones. Y finalmente se quitó en atención a que pues hubo pues generó mucho ruido en el movimiento de personas con discapacidad, porque decía, ¿qué tanto es una decisión consentida, ¿no? Digamos, esa es la... O sea, si no me das otra opción, pues sí, yo quiero vivir aquí, ¿no? Porque pues, ¿en dónde más voy a vivir si no es aquí, ¿no? Ese es un poco el mecanismo. Pero yo en atención, y esto es una visión muy personal, y haciendo honor justo al derecho de las personas con discapacidad a tener decisiones sobre su propia vida, si una persona, yo conocí el informe que hice sobre Brasil, se llama Ellos se quedan hasta que mueren, ¿no? Y es una realidad espantosa porque no hay opciones, ¿no? Para la vida independiente, ¿no? Pero bueno, puedo entender, ¿no?, que alguien que lleva 60, 65 años viviendo en una institución quiera seguir viviendo con ese arreglo, ¿no? Quiera seguir viviendo con ese arreglo. Conocí casos dramáticos en mi propio país en un informe que hice sobre violencia familiar contra personas con discapacidad, de un joven del estado de Jalisco que me decía, Carlos, dame el nombre de una institución porque yo no quiero vivir en esta casa en la que me violentan sistemáticamente. Y bueno, en México pues no hay realmente servicios de calidad que puedan apoyarte para que vivas en la comunidad, ¿no? Si tienes una discapacidad con altos requerimientos de apoyo. Entonces puedo entenderlo, pero evidentemente eso no es un pretexto, ¿no?, para que las personas con discapacidad se vean precisadas a vivir en una institución. Y el problema es que no hay opciones, ¿no?
Y claro, no hay que crear ese, digamos, pretexto para los estados de que digan, ah, no, es que ellos quieren vivir en esas instituciones. Pues no, si no me das opciones, o sea, opciones reales, ¿no? Pues esa voluntad como que está medio viciada, ¿no? En principio, ¿no? Pero bueno, puedo entender que haya personas que les dé miedo vivir en la comunidad, como este compañero de Chicago que decía, no, yo no me voy a la comunidad, ve tú a saber si voy a tener, qué tal que no llega a tiempo el asistente personal y no cambia el oxígeno a tiempo y yo me muero ahogado, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo entiendo y hay que estar, me parece, a la voluntad y preferencias de las personas. Gracias. A mí Gracias, me Carlos. Sí, perdón, gustaría María Soledad. aportar lo siguiente. Claudia Mahler, que es la relatora, perdón, la experta independiente sobre los derechos de las personas mayores, ha señalado que aún, aunque aparentemente haya una internación voluntaria, ella lo coloca en duda por los diversos factores que rodean a la persona mayor y que la llevan a aceptar una situación de institucionalización. Por otro lado, claro, la convención, las directrices, todas están hechas en torno a un marco que, que está muy bien elaborado, muy bien estructurado. La convención fue muy sabia, ¿no? Como lo planteó. Ahora, sí, al igual que Carlos, me ha tocado algún par de personas que dicen, no, yo voluntariamente, claro que no para vivir siempre, sino que una institucionalización muy temporal, para hacerse algún tipo de procedimiento, incluso terapia electroconvulsiva, con anestesia, y que dicen, yo voy voluntariamente porque siento que me hace bien. Bueno, ahí realmente hay que analizar bien si tenía otras opciones o por no tener otra cosa, la persona tuvo que aceptar eso. Ahora, si habían opciones, bueno, claro que la autonomía de la voluntad, la autodeterminación es un principio principal de la atención en salud. Los principios bioéticos de la atención en salud hablan de que primero está la autonomía de la voluntad, pero claro, está todo esto que rodea una decisión de ese tipo y entonces es complejo dejar la puerta abierta. Eso es lo que yo puedo decir hasta el momento con la experiencia que uno va viendo y conversando. Gracias. Muchísimas gracias, María Soledad. En efecto, creo que lo que uno tendría que en todo caso es preguntarse por qué una persona elegiría, ¿no? Esto y justamente qué es lo que hace ese contexto que lleva a esa persona a tomar esa elección también. Al menos preguntarse, ¿no? Y no dejarlo por sentado. Bueno, siendo ya y media, un poquito más, creo que podemos dar por cerrado el conversatorio de hoy. Quiero nuevamente agradecerles a todos por haberse quedado esta un poquito más de hora y media en la que hemos estado intercambiando. Agradecer muy especialmente a Gabriela, a Carlos, a María Soledad por haber estado en este espacio, en este conversatorio y habernos brindado todos sus distintos y valiosos aportes. Recuerden que esto va a estar grabado. Esta conversación va a quedar en el canal de YouTube de la coalición, Coalición para la Desinstitucionalización LATAM, y también que cualquier cuestión, duda, pregunta sobre esta actividad o sobre cualquier otra acción que se lleve adelante desde la coalición, pueden escribirnos a coalición interamericana, todo junto y en minúscula, @gmail.com. También quiero hacer mención y agradecimiento a mis compañeras de la coalición que han estado colaborando con el armado de este encuentro en particular, a Betty Roncancio, a Karen García, a Claudia Zapata y a Eduardo Quiroga, y por supuesto al resto de mis compañeros que también forman parte del espacio de la coalición. Y finalmente también hacerles un recordatorio de que el próximo y último encuentro de este ciclo de charlas se va a llevar adelante el jueves 24 de julio, bajo el título Políticas y buenas prácticas para la desinstitucionalización y apoyos. Así que, bueno, los estamos esperando para el próximo encuentro. Nuevamente, muchas gracias a todos por su presencia y bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas Placer, gracias. Carlos. Buenas tardes. Feliz tarde para todos. Muchas gracias, ¿eh? Saludos.